Bien, vamos a continuar con la serie Seguros en Cristo. ¿Cómo se llama la serie? Seguros en Cristo. Hoy voy a hablarles el cuarto tema, que se titula La nueva naturaleza. De eso vamos a hablarles en esta tarde. Pongan mucha atención, este es un tema muy importante. Entonces le voy a pedir que pongan mucho su atención y no se distraiga. Bien, la Biblia contiene muchos principios acerca de la vida, y hay principios acerca de la vida biológica y espiritual, pero la Biblia contiene uno de esos principios que pueden ser corroborados por la ciencia. Este principio dice que todo se reproduce según su género. Es decir, si usted siembra una semilla de trigo, va a nacer una espiga de trigo. Si usted siembra una semilla de limón, va a nacer una planta que se va a hacer un árbol y va a dar limones que van a tener semillas, se van a plantar y van a salir árboles de limón. Eso es un principio. Si usted siembra unas semillas de orquídeas, usted va a tener unas flores hermosas, aunque de diversos colores y de diversas formas, pero pertenecen a la especie de las orquídeas, así de rosales. Cuando los animalitos en la selva, dos elefantes se ayuntan, nace un elefantito, ¿verdad? Y cada quien se reproduce según su género. Cuando dos leones se ayuntan, sale un leoncillo, uno igual a ellos, con su misma naturaleza. Cuando dos seres humanos tienen relaciones íntimas, saliste tú. ¿Sí? Ese es un principio biológico. Pero escúcheme, hace 3,500 años, Moisés habló de esos principios, y no hace mucho que los descubrieron apenas los científicos. Entonces vamos a ver Génesis capítulo 1, en el versículo número 11, vamos a ver estos principios. Génesis capítulo 1, en el versículo número 11, dice así: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto y de fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Esta es la creación del reino vegetal. Vamos al versículo número 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, ¿sí? Manzanos, guayabos, limones, mandarinas, naranjas, según su naturaleza. Árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Vamos al versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. Fíjense, primero Dios creó la flora, después crea la fauna. Y creó Dios los grandes monstruos. Vamos al 20, versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Todas las aves, hay infinidad de especies de aves, pero todas pertenecen a una misma especie de las aves. Y los mamíferos de los mamíferos, y hay un sinfín de especies dentro de los mamíferos. Y crea Dios entonces el reino vegetal, el reino animal, y nos vamos al versículo número 24. Después dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales según su especie. Y fue así. Y así vemos un montón de serpientes, diferentes tamaños, colores, pero son de una misma especie. 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la faz de la tierra según su especie. Vamos hasta el versículo número 27.
Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, usted y yo somos producto de la fructificación de nuestros padres, Adán y Eva. Y así como se reprodujeron todas las especies en el mundo vegetal, en el reino animal, también en el mundo humano o la especie humana se reprodujo según su género. La palabra género destaca en estos versículos que acabamos de leer, y hay una definición en el hebreo que es la palabra min, que significa, se traduce por especie, pero también se traduce por naturaleza. Digan todos naturaleza. Ok, según el diccionario Larousse, versión 2005, da algunas definiciones de lo que significa la palabra naturaleza, y hay algunas acepciones ahí. Yo solo tomé 3 que nos competen en esta mañana. La primera definición es que naturaleza es un conjunto de características fundamentales de un ser o de una cosa. Por ejemplo, los caballos, los burros, las cebras son de la misma especie, pero son distintos, ¿se fijan? Pero pertenecen a la especie de los equinos. ¿Estamos? Bien. Ese es un conjunto de características fundamentales de un ser o de una cosa. Hay muchas piedras que llamamos piedras preciosas, esmeraldas, ópalos, jade. Todas son piedras, son distintas, pero son del reino material, del reino mineral. Estamos entonces. Otra definición, la segunda, es que es un conjunto de inclinaciones e instintos de una persona. Esa es la naturaleza. Todos tenemos reacciones instintivas naturales. Por ejemplo, usted está parado en la esquina, viene un auto dando vuelta muy fuerte y como que se le echa encima, y ¿qué hacen? Cualquier persona hace eso. Inmediatamente por instinto hace una reacción para protegerse. Ese es un rasgo característico en todas las personas. Pero respecto a la naturaleza humana, Larousse dice que es un conjunto de características comunes en todas las personas, en todas ya ahora. Y es así como la Biblia dice que los seres humanos, que todos venimos de Adán, hemos heredado la naturaleza de Adán. Lo que es nacido de la carne, usted es carne, yo soy carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Somos de distintas razas, pero solo un género, el género humano. Y según la Biblia, nosotros hemos heredado no solo los rasgos físicos del género humano, aunque somos distintos, ¿se fijan? Pero somos de un mismo género, humano, sino que también hemos heredado lo que la Biblia llama la naturaleza pecadora. Es esa parte de nuestro ser que en cuanto tenemos uso de razón, inmediatamente nos vamos a hacer lo malo. Ya es algo con lo que todo el mundo nace. Según Romanos 5:12, dice que nosotros heredamos la muerte por el pecado de Adán. Lo querramos o no, algún día vamos a morir. Este es un rasgo característico de la raza humana, que todos los seres humanos morimos. Pero ese no era el plan de Dios. ¿Qué sucedió entonces? Déjeme decirle algunos rasgos de la naturaleza adámica. Por ejemplo, egoísmo, orgullo, envidia, desorden, infidelidad, promiscuidad, desviaciones sexuales, avaricia, odio, venganza. Y mejor le paramos, porque si no nos vamos hasta dentro de 6 años. Porque es innumerable la lista de las características del ser humano.
Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 35, donde vamos a ver un aspecto en la vida de San Pablo que yo le he llamado el Pablo científico, porque en estos versículos él deja entrever, hace 2000 años él escribió unos principios de la biología, fíjense, que todo se reproduce según su género. Y este es Pablo el científico. Él está argumentando acerca de la resurrección. Y yo quiero que noten, 1 Corintios 15, 35. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y Pablo responde, 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica si antes no muere. Es decir, tú siembras un grano de trigo y para fin de que salga una espiga de trigo tiene que morir el grano y desaparecer. Escuchen, la misma naturaleza ya nos estaba hablando de la muerte y de la resurrección de Jesús. La misma naturaleza. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto, refiriéndose a su sacrificio. En la naturaleza está reflejada la sabiduría de Dios. Versículo número 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. No siembras un grano y salen granos, sino nace una espiga que trae granos, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Se fijan que todas las semillas de todas las hortalizas, de las plantas son distintas? ¿Se fijan? A cada una Dios le dio su cuerpo, su forma específica. Versículo 39, fíjense. No toda carne es la misma carne. Ese es un principio biológico. Sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. ¿Cuántos saben que eso es verdad? 40. Y hay cuerpos celestiales, ahora refiriéndose a los planetas, a las cosas que Dios creó en el universo. Y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Aquí gloria significa apariencia y consistencia. ¿De qué están formados? Son diferentes. Fíjense el versículo 41. Una es la gloria del sol, es decir, una es la consistencia del sol, una es la apariencia del sol, es diferente. Otra es la gloria de la luna, es muy diferente la gloria de la luna, la apariencia de la luna. Y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos, así también es la resurrección de los muertos. Fíjense, punto. Se siembra en corrupción, es decir, cuerpo que se descompone, por eso tiene que ser sepultado si no huele mal, porque se corrompe, se echa a perder. Resucitará en incorrupción. Los cristianos que morimos con Cristo somos, cuando un cristiano muere, sepultado, el cuerpo se descompone y viene la resurrección en un cuerpo incorruptible. Versículo 43, se siembra en deshonra, o en corrupción es lo mismo, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder, con el mismo cuerpo como el que Jesús tenía cuando Él resucitó. 44, escuchen, se siembra cuerpo animal, aquí animal entiéndase cuerpo natural, carne humana. Resucitará cuerpo espiritual, como el cuerpo de Jesús. Hay cuerpo natural, animal, una es la carne de los hombres, otra de las bestias, y hay cuerpo espiritual. Dios es espíritu. Lo que es engendrado de la carne, carne es. Pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual.
versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, un ser humano vivo, formado del barro. El postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, lo animal, luego es lo espiritual. Primero naciste de la carne, y por eso Jesús dijo: os es necesario nacer de nuevo. Ahora teníamos que tener un nacimiento espiritual. ¿Está conmigo? Bien, vamos al 47. El primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Escuchen el versículo que sigue. Cual el terrenal, es decir, conforme a la naturaleza del terrenal, Adán, así ustedes, así nosotros. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, Jesucristo, tales, iguales que el celestial, también los celestiales. Iguales que en lo natural se reprodujeron nuestros padres y nacimos seres humanos, igualmente así heredamos la naturaleza, así nos reproducimos, damos hijos de igual manera. En lo espiritual, así como Adán se reprodujo en lo natural, la imagen y naturaleza de Cristo se reproduce en los seres humanos que son engendrados por Dios. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen o naturaleza del terrenal, Adán, traeremos también la imagen, la naturaleza del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, carne y sangre sin nacer de nuevo, no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción, es decir, la naturaleza caída, no nacida de nuevo, no puede heredar la incorrupción. ¿Cómo es la herencia que hemos recibido? Incorruptible, no se marchita y no se contamina. Pero para fin de ser herederos de esto, tenemos que nacer de nuevo. ¿Estamos? Bien. Concluimos pues con el Pablo científico. Y concluimos, escúcheme bien, ponga atención, que el comportamiento animal y el comportamiento humano, escúcheme bien, es un asunto de naturaleza. Voy a repetir. El comportamiento animal es un asunto de naturaleza. ¿Por qué se comporta el perro como perro? Porque es un perro. Ladra como perro, corre como Pedro. Perro. Ladra como perro, duerme como perro. Es un perro. Jamás, hermanos, se logrará que un perro se comporte como un gato. Jamás, nunca. Eso es imposible. No existe eso. Puede un elefante aprender algunas cosas, como pararse en dos patas, pero llega un momento, hasta en la televisión hay programas donde le sale lo salvaje, porque eso es su naturaleza. Y está el león ahí, y el domador le hace, lo golpetea a su alrededor, y el león, ¡ah!, pero está ahí domado. Pero llega un momento en que reacciona por su naturaleza y mata al domador. Nunca un cerdo jamás se va a comportar como un cordero. Jamás. Una cucaracha jamás se va a comportar como una mariposa. Nunca. Eso no existe. ¿Por qué? Porque cada especie se comporta conforme a su naturaleza. Escúchenme bien, los seres humanos somos igual. El asunto de nuestro comportamiento y forma de ser tiene que ver con nuestra naturaleza. Déjeme contarle una historia que se llama José y su puerquito.
Ya le he contado en algunas ocasiones. José era mi cuñado, él ya murió, hermano de mi esposa. Él ya murió, está con el Señor allá disfrutando la presencia de Dios. Qué envidia, diría uno, ¿no? Tranquilos, un día van a estar allá también todos. No se me desesperen. Y un día me contaron esta historia de José y su puerquito, que fueron al mercado, la familia, y ya ven, todos los niños les gustan las tarántulas, los pericos, los pollos, los patos. Y yo quiero un patito, yo quiero un pollito. Y José dijo, yo quiero un puerquito. Y su papá le dice, no, ¿para qué quieres un puerquito? Ese es un animal. No, yo quiero un puerquito. Hizo su berrinche, de alguna manera, y logró que le compraran el puerquito. Y mi esposa iba con un patito, y José iba con un puerquito. Entonces, él me contó esto a mí. Lo agarró el puerquito y lo lavó, lo bañó, lo lavó, le echó talco, lo perfumó y le puso un moño. Y lo traía ahí en la casa. Y el puerquito andaba, ¿verdad? Bonito, así chiquitito, recién nacido, todo rosadito, la trompita. ¿Ya ven? Qué bonitos están. Y andaba allí con su puerquito y andaba allí dentro de la casa. Un día se descuida José, había caído una tormenta, y sus hermanos le dicen, José, el puerquito, ¿qué pasó? Se salió al patio, y José va corriendo detrás del puerquito y lo encuentra, pero gozoso, lo encuentra en su mero mole. Digo, para los que nos escuchan en otros países, su mero mole significa en lo que a él le gustaba, ¿sí? Encontró al puerquito revolcándose en el lodo. Y José corrió y lo tomó y lo regañó y le dijo, puerco cochino, ¿por qué te ensucias? Y le dio un par de nalgadas, agarró el puerquito, lo volvió a lavar, le puso talco, le puso perfume, abón, y le puso un moño. Y otra vez andaba el puerquito ahí, y bonito. Y en otra ocasión sucede lo mismo, se descuida, se va el puerquito, se revuelca, José el puerquito, y va José y lo agarra, yo ya no quiero este puerco cochino. Y le empieza a hablar al puerquito, ¿por qué eres así? ¿Qué no te has dado cuenta lo que me cuesta trabajo? Yo te quiero cuidar, quiero que andes limpio, pero eres un cochino, le dice. Y él se hace una pregunta, ¿por qué el puerco es así? La respuesta es, porque es su naturaleza. Así es el hombre. Tiene su naturaleza, como ya la describí, orgullosos, de todo, ¿sí? Y ahí está un borracho, y lo llevan a los alcohólicos anónimos, y lo lavan. Le echan perfume, le ponen talquito y le ponen un moño. Ahí está un neurótico. ¿Qué me ves? Te mato, yo te mato. Y tú dices, ay. Entonces dices, no, este tipo necesita ayuda. Y lo llevan a los neuróticos anónimos y le dan una terapeada y lo limpian. Le echan talquito, le echan perfumito y le ponen un moño. Podrán lavarte, podrán ponerte un moño, pero tu naturaleza sigue siendo la misma. Te lavan de una parte, pero te revuelcas en la otra. En el primer descuido, como tu naturaleza es esa, vuelves como la puerquita de José o el puerquito de José. La religión, hermanos, eso es exactamente lo que hace. No toques, no te pongas, quítate, no vayas, haz esto, haz lo otro. Te lavan, te ponen talquito, te echan perfume y te ponen un moño y ya te crees bien cristiano. Porque estás limpio. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he dado? Pero no todos. Judas no. Judas no había cambiado su naturaleza. Y tarde que temprano esa naturaleza lo llevó a hacer lo que hizo. ¿Entienden?
Entonces, escuchen esto. Los seres humanos no somos pecadores porque pecamos, no. Sino pecamos porque somos pecadores, porque esa es nuestra naturaleza. El problema está en lo que somos. El problema está en que nuestra naturaleza es fabricar pecados. ¿Por qué? Pregunto. A un niño recién nacido, cuando va creciendo y empieza a caminar, no se le enseña a hacer lo malo, sino lo bueno. ¿Por qué? Porque lo malo ya lo traemos de fábrica, ya es la naturaleza humana caída. Una pregunta: ¿un niño está enfermo porque tiene fiebre o tiene fiebre porque está enfermo? A ver, piénsele. Ahí va de nuevo. ¿Un niño está enfermo porque tiene fiebre? ¿40 grados? ¿42? ¿O tiene fiebre porque está enfermo? Una pregunta. ¿El doctor combate la fiebre, el síntoma, o combate la enfermedad? ¿Ve? ¿Qué hace la psicología humana? Se va a los síntomas. ¿Qué hacen las religiones? Se van a los síntomas, pero no se van a la raíz del problema. Ese es el gran fracaso de los centros de rehabilitación, de readaptación. Te pueden lavar, limpiar, pero no pueden cambiar tu naturaleza. ¿Entendieron? Ahora viene otra pregunta. Dios destruye tus acciones externas o la fuente que produce eso. La fuente que es nuestra naturaleza pecaminosa. Y es así como dice la Biblia, que Él en la cruz mató al hombre pecador, mató a la mujer pecadora. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto al pecado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sepultados con Él por medio del bautismo. Porque cuando un muerto se sepulta y por medio del bautismo, es un símbolo de que estás muerto al pecado. Tu hombre pecador, tu mujer pecadora ha muerto en el momento que tú creíste. Se aplicó el poder destructor sobre la muerte, sobre la naturaleza pecadora, y allí quedó aniquilada totalmente. Cuando el que te bautiza te saca, te levanta, está simbolizando resurrección. Para que así como nosotros fuimos sepultados con Él por medio del bautismo, así nosotros andemos, dijo Pablo, en vida nueva, conforme a una nueva naturaleza. Ahora bien, yo les dije que a medida que les he enseñado estos 3 temas, este cuarto ya, preguntas y dudas iban a surgir en sus mentes. Ahí va una que va a ser contestada. Bajo esa perspectiva de naturaleza, ¿es lo que producimos? Es como vamos a entender Mateo capítulo 7. Abra su Biblia. Mateo capítulo 7. Versículo número 15. Déjeme decirle algo. La Biblia originalmente no estaba escrita en capítulos y versículos. Esto se añadió posteriormente para una mejor localización. Pero esto ha provocado serios problemas. Porque la gente cuando lee la Biblia, aparecen subtítulos ahí en los textos, ¿verdad? Y parece como que son diferentes temas. Y no, en algunos casos sí, pero se siente, cuando tú lees de corrido, cuando siguen el mismo tema. Entonces vamos a leer los versículos 15 hasta el 23 en un solo, sin hacer caso del nunca os conocí, para que vean y van a entender ustedes que se trata de naturaleza, se trata de nacidos de nuevo o no nacidos de nuevo. Escuchen: guardaos de los falsos profetas, porque hay profetas verdaderos. Falsos profetas se refiere a gente no nacida de nuevo, pero que se dicen profetas.
guardaos, dice, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas por fuera, acciones de fuera. La oveja tiene su lana, pero su naturaleza es limpia, ¿se fijan? Pero dice, pero por dentro su naturaleza son lobos rapaces. ¿Ven? Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. Escuchen, de una manera torpe e ignorante, muchos cristianos juzgan el tener frutos, tener una iglesia grande. O sea, el pastor puede ser un pillo de primera, pero como tiene una iglesia grande, tiene mucho fruto, dicen ellos. Escúchenme bien, no se refiere al tamaño de la iglesia como fruto, porque si así fuera, los de la hermosa provincia, uy, qué fruto tiene. El Papa tiene un fruto impresionante. Escúchenme bien, hermanos, no sean ignorantes. No se refiere a este tipo de fruto, se refiere a las acciones que produce el fruto de tu naturaleza. Seguimos leyendo. Por sus frutos los conoceréis. Pregunta Jesús, una pregunta que es obvia, fíjense, que biológicamente es incorrecta, como la está planteando, pero la respuesta es obvia, fíjense. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Ustedes qué creen? Es imposible, porque la naturaleza de los espinos no es dar uvas, pero la vid, esa es su naturaleza. ¿O higos de los abrojos o de los arbustos? Pues no, la naturaleza de los arbustos no es dar higos, pero la higuera sí da higos. Versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos. Es imposible que un árbol que es bueno dé frutos malos. Es imposible. Hay naranjos que son dulcísimos, riquísimos, y siempre dan el mismo tipo de naranja. ¿Se fijan? Porque es un fruto bueno. Dice, pero el árbol malo, esta es una alegoría hablando de los nacidos de nuevo y de los no nacidos de nuevo, Pero el árbol malo da frutos malos, porque está hablando de los falsos, de los que parecen pero no son. Están por fuera con su moño, huelen a talco y a perfume, pero su naturaleza sigue siendo la de un puerquito, metafóricamente hablando. Versículo 18. No puede, digan todos, no puede. Escuchen, no puede, es imposible que el buen árbol dar malos frutos. Y tampoco puede el árbol malo, es imposible que el árbol malo dé frutos buenos. Es imposible que la naturaleza sin Dios, la naturaleza caída, dé buenos frutos. Por eso es imposible que nadie se gane la salvación haciendo buenas obras, porque sus frutos son malos. ¿Cuáles son las obras de la carne? Allí en Gálatas 5, las obras de la carne se refieren a la naturaleza caída: adulterio, fornicación, hechicerías, pleitos, contiendas. Esa es la naturaleza del hombre caído, y eso es lo que produce. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿A quién? A los que se dicen ser cristianos. Ahora, leamos corrido. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es esa voluntad del Padre? Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la voluntad de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creen en su nombre, Juan 1:13, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre ni de varón,
sino de Dios. Dos naturalezas diferentes. La no salva y la naturaleza que está condenada, porque está muerta en sus pecados. No todo el que me dice entrará en el reino de los cielos. Versículo 22, escuchen. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo entendemos estos versículos? Bajo ese principio de que cada quien da fruto según su naturaleza. Es decir, cuando Jesús dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué prueba eso? Escúchenme bien, cristianos, sobre todo los que son tan inocentes, que se deslumbran con un milagro, que se deslumbran con un cantar bonito, que se deslumbran con una señal y maravilla que hace alguien que no es nacido de nuevo, pero que parece que está injertado como la cizaña en el trigo, y se les advierte porque por sus frutos se le conoce. Y uno les dice: tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. Y dicen: no, pero es que canta tan bonito. Hermanos, no sean tan inocentes. Escúchenme bien. ¿Por qué los falsos pueden profetizar en su nombre? ¿Por qué los falsos pueden hacer maravillas y milagros? ¿Por qué? ¿Por qué ellos los producen? No, porque la gente escucha con fe. ¿Qué dijo Pablo a los Gálatas? A ver, esto les pregunto: ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por hacer obras o por el oír con fe? Por oír con fe. Y el que hace maravillas en medio de vosotros, ¿por qué lo hace? ¿Por oír por fe, con fe, o porque ustedes hicieron buenas obras? No, pues porque oyen con fe. Es decir, escúchenme bien, un predicador, una predicadora, un cantante cristiano puede no ser nacido de nuevo, pararse en un lugar como este, hablar versículos de la Biblia, la gente salvarse, la gente recibir milagros, la gente nacer de nuevo, y él no es un nacido de nuevo. La prueba está aquí en el versículo: me dirán: Señor, Señor. Y yo les diré: nunca los conocí. ¿Qué significa nunca los conocí? Este verbo conocer habla de una intimidad profunda. Lo que es de la carne, carne es. El que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, tuvieron un conocimiento intelectual, pero nunca tuvieron una conversión espiritual. Nunca nacieron de nuevo. Y parecían lobos. Fíjense cómo les llama Jesús: lobos rapaces, que por fuera vienen como ovejas, pero por dentro su naturaleza es del lobo. ¿Están comprendiendo? Es así como entendemos Segunda de Pedro, capítulo 2. No vamos a leer todos los textos que están ahí, todo el capítulo, porque es mucho, pero vamos a leer algunos textos sin castigar el contexto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, como el pseudoapóstol que está aquí en Guadalajara, que dice que él va a orar por los que están en el infierno para que Dios los saque. Y ese mismo pseudoapóstol, hay un niño ahí, contrólenlo por favor, gracias. Ese pseudoapóstol invitó a otro
Dios los hace y ellos se juntan conforme a su naturaleza, lobos con lobos. Y ese lobo dijo en una iglesia cristiana que se precie de ser cristiana, dijo: ¿cuántos esperan a Jesús? Y todos levantaron la mano y dijo: ¿Jesucristo no va a venir otra vez? Eso es una falacia, es una mentira. Pero ¿qué dice la Biblia? Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿A quién le van a creer? ¿Al anticristo ese o a Jesús? Pero escúchenme, muchos se dejan deslumbrar porque esa gente, esos lobos vestidos de ovejas, hacen maravillas, hacen milagros. La bestia, Satanás, el anticristo, hizo hablar una imagen. Hermanos, nunca, escúchenme bien, nunca las manifestaciones sobrenaturales son el parámetro que Dios ha establecido para determinar si es de Dios o no es de Dios. También el diablo hace milagros. No sea tan inocente, hermano. Si usted es tan inocente, ay, pues, ¿por qué dirán esto de esta? Si canta re bonito. Yo fui a un concierto de ella, yo fui a un concierto de él, y la gente se convirtió, oró por los enfermos y se sanaron. Pues sí. Pero eso no quiere decir absolutamente nada, hermano. Porque el que está aquí arriba tiene que manifestar la naturaleza de aquel que lo engendró. Porque esos, cuando se bajan de los púlpitos, son unos demonios allá afuera. Pero tarde o temprano son descubiertos y expuestos. Y aún así, cuando son descubiertos y expuestos, la gente es tan inocente que ahora sí que como Kiko, ¿no? ¡Me desesperas! O el Chavo. ¿Quién es el que se desespera? Yo también me desespero. ¿Cuál Kiko, cuál Chavo? Me desespera. Por más que les habla uno, o de plano no son nacidos de nuevo. Esa es la única explicación. Defienden más al lobo que al que fue crucificado. No puede ser. Para mí es claro, quien defiende al lobo es lobo. No puedes defender al lobo vestido de oveja y ponerte en contra del crucificado. Es imposible, porque tu naturaleza, si es nueva, es de oveja, es de hijo de Dios. Y tu naturaleza, por naturaleza, va a rechazar esas herejías. Porque si un pseudoapóstol dice que él ora, tiene mucha fe para sacar del infierno, pregunto, entonces ¿para qué vino Cristo a morir hecho pedazos en la cruz? Si un apóstol tiene tanta fe para sacarlos del infierno, hermanos, eso agrede directamente al sacrificio expiatorio de Cristo. Y a mí eso sí me enardece. ¿Saben por qué me enardece? Porque tengo la naturaleza del celestial. Y no entra, es imposible que entre una herejía de ese tamaño dentro de mi espíritu. No, es imposible. Y si tú los defiendes, es que eres igual a ellos. Pero ¿qué más se puede pedir? No se le puede pedir peras al olmo. Eso dice Proverbios 28:7. Es imposible. Yo no te puedo pedir que tú des frutos de Dios cuando no eres de Dios. Porque tu naturaleza es la de tu padre el diablo. Digo, eso le dijo Jesús a los fariseos, ¿se acuerdan? Yo nada más lo retomo. Ustedes son de vuestro padre el diablo. No, nosotros somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. La naturaleza de Abraham se reproduciría. Pero las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Por qué me quieres matar? Esas son las obras.
Todo el que agrede, todo el que es descontrolado, tiene la naturaleza de Adán caída, no está nacido de nuevo. Pasan los años, los meses, los días y no hemos sido salvos. Pero has orado por los enfermos y se han sanado, fíjate. Escúchame bien. En aquel día, Señor, no te conozco, ¿tú quién eres? Porque según Timoteo dice, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo el que es santificado por el Señor. Todo el que es hijo de Dios. ¿Se acuerdan de Judas? ¿Por qué hizo lo que hizo? Porque su naturaleza era la de metafóricamente hablando, la de un cerdo. Caminó con Jesús, habló con Él, comió con Él, durmió con Él, pero nunca nació de nuevo, hermanos. Por eso dijo Jesús, ya estáis limpios vosotros, pero no todos. No todos tienen la naturaleza mía. Hay uno que no. Y estaban en la cena y les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y todos se desconcertaron. Y Pedro dice el evangelio que le hizo señas a Juan, pregúntale que quién. Y Juan se le acerca aquí en el pecho de Jesús, ¿no? Y se le acurruca allí y le dice, Señor, ¿quién es? Y Jesús le dice, el que moje el pan y le dé en mi plato, ese me va a entregar. Entonces lo moja y le dice, toma Judas, y le da. Escúchenme bien, Judas participó del pan sin quebrantar. Nunca participó del sacrificio de Cristo. Así muchos nunca participan del conocimiento y del pan. Yo ahorita estoy dando pan, pero para muchos no es un pan partido, es remojado nada más. Y es imposible que compartan a Jesús, porque el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede ser mi discípulo, no puede ser mío. ¿Qué significa eso? Es una alegoría que significa el que no participa y cree en mi sacrificio. Por eso nunca os conocí. Judas nunca nació de nuevo. En los versículos de segunda de Pedro, hasta vamos un poco al versículo, para ahorrar un poco de tiempo, versículo 12, hablando de los falsos profetas, de los que parecen, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, escuchen, no se sacian de pecar. Esa es la fábrica de pecado, ¿se acuerdan? El que practica el pecado es del diablo. Fabrica los pecados, pero de uno por uno, uno tras otro, ¿se acuerdan de eso? Y sigue narrando acerca de ellos y llegamos al versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Escuchen, el perro vuelve a su vómito. ¿Por qué el perro, refiriéndose a estos falsos, volvieron a su vómito? Porque su naturaleza nunca fue cambiada. Por eso volvieron. ¿Te has encontrado cristianos que los has conocido, que venían, levantaban las manos, se veían igual que tú, lavaditos, limpiaditos y con su moño? Pero ahora, ¿dónde están? Revolcándose, comiéndose su propio vómito. Y te desconciertas y dices, ¿qué pasó? ¿Perdió su salvación? ¿Cómo va a perder si nunca la tuvieron? Aquí dice, este versículo 22 es el colofón, la conclusión de la naturaleza de todos los que está hablando aquí Pedro. Le sucedió lo que tenía que suceder. Su naturaleza era de un perro.
Por eso volvieron. Un tiempo como el puerquito de José, estaba limpio, perfumado y con un moño. Las iglesias están llenas de puerquitos. Estoy hablando simbólicamente, alegóricamente. Llenas de cerditos, bañaditos, polviaditos, perfumaditos y con un moño. Pero en el primer descuido de José, se van al mundo y se revuelcan. Aquí se comportan todos igualitos, pero se salen allá y son engendros del anticristo. Le ganan al anticristo en su comportamiento. Pero bueno, ¿qué se puede pedir si esa es su naturaleza? Y la puerca lavada, dice, a revolcarse en el cieno. ¿Por qué? Porque esa era su naturaleza, nunca fue transformada. ¿Se fijan de Pedro que se ensució, pero volvió? Porque su naturaleza lo regresó. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque 7 veces cae el justo. Ustedes saben que 7 en la Biblia simboliza algo completo. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque su naturaleza es como la del águila. ¿Se fijan que la Biblia nos compara a las águilas? Su naturaleza es muy distinta a la de una gallina o de una chachalaca, de esas que están de moda. Es muy distinta. ¿Cierto o no? Primera de Juan, capítulo 2, vamos rápido. Primera de Juan, está luego adelante. Capítulo 2, versículo 18. Hijitos, fíjense qué palabra, hijitos. Hijos de Dios, nacidos de nuevo. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Qué significa? Personas que tienen piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Que por fuera están lavaditos, perfumaditos y con un moño, pero por dentro siguen siendo puerquitos. Para que no se oiga tan feo. Porque algunos me vieron así como que no les gustó. Ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué es un anticristo? No el anticristo, sino que es un anticristo. Es una persona que aparenta ser de Cristo, pero lo que hace y lo que dice encubiertamente va en contra de Cristo. ¿Cómo se le ocurre a este pseudoapóstol decir que él tiene tanta fe para sacar por su oración a la gente del infierno? Ese es un anticristo. ¿Lo ven o no? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo? Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso, yo hablo esto y los nacidos de nuevo lo ven. Y los otros que no son nacidos, es imposible. No pueden entender, porque si estas cosas se disciernen espiritualmente. Dice entonces, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Qué significa esa frase? Parecían hijos de Dios, pero no eran hijos de Dios. Esos anticristos. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, con los nacidos de nuevo. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, o como nosotros debe de leerse, que somos hijos de Dios, que no practicamos el pecado, que ya no, nuestra naturaleza ha sido cambiada, pero salieron de nosotros. ¿Se acuerdan del trigo y la cizaña?
Yo mismo lo comprobé en un campo de trigo. Corté 2 espigas idénticas. La cizaña no es como piensan algunos, que son arbustos feos en medio del trigo. No. La cizaña es una espiga idéntica, con la particularidad de que una por dentro en sus capullos tiene grano, que es el fruto, y la otra no tiene nada. Y cuando llega el tiempo de la cosecha, las espigas que están cargadas de grano se doblan totalmente, y las espigas que no tienen fruto quedan así, miren, como son, orgullosos. ¿Entiende? Ese es el trigo y la cizaña. Concluimos pues, para poder cambiar nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, Dios tenía que destruir nuestra naturaleza pecadora. Tenía que ir al fondo de la raíz, tenía que ir a la fuente, a la misma fábrica de pecados, que era la naturaleza caída. Y ahora, por eso Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escúcheme, no es el hombre viejo reformado, no es el hombre viejo rehabilitado. No, ese no tiene rehabilitación. Así como no tiene rehabilitación los que entran a los cerezos, que centros de readaptación. ¿Cuál readaptación? ¿Por qué son un fracaso? Porque les dicen, no te portes mal. Si tú te portas mal, te metemos a la cárcel. Y si te portas mal, vas a sufrir las consecuencias. No te portes mal. Pórtate bien cuando salgas. ¿Y se portan bien cuando salen? Allí se portan bien porque los polis les dan unas recias. Algunos se portan bien. Pero cuando salen, vuelven a lo mismo, ¿sí o no? Porque su naturaleza no fue cambiada. Por eso muchos salen de las iglesias, como hoy domingo, y salen a lo mismo de siempre, porque no han nacido de nuevo. Termino con esto, hermanos. Pedro dice que hemos sido renacidos por la palabra de Dios, una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Y está escrito, sed santos como yo soy santo. Escúcheme bien, ese versículo ahora cobra significado. Escuchen, Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer, como por ejemplo ser santos. Dios nunca nos va a pedir sean santos con la naturaleza que teníamos. Escuchen bien, las señoras que tienen sus maridos que no son cristianos, los señores que tienen sus esposas que no son convertidas a Cristo, los matrimonios que tienen a sus hijos, algún hijo que no es cristiano. Cuando ustedes entiendan, cuando la mujer entienda que no es con regaños y con pintar la raya, pues si no cambias, le dice el adúltero de su marido, si no cambias me largo, y el otro con tal de que no te largues dice voy a cambiar, pues está bien, mira, te lo juro por esta, te lo juro. Entonces te hace el juramento, se da una lavadita, te invita a cenar, se reconcilia contigo, se echa perfumito, se pone un moño, pero su naturaleza no ha sido cambiada. Escúchame bien, mujer, deja de luchar para forzar a tus hijos. Tú no puedes hacer nada por quitarles la naturaleza pecadora que tienen. Solo Dios cuando ellos se arrepienten, hermano. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Orar, interceder, porque ahora como hijos de Dios tenemos libertad para entrar al mismo trono de Dios cara a cara y decirle, Padre, toca a mi marido, solo tú lo puedes cambiar y deja de estar molestando. ¿Ya lo entendieron? Mientras no lo entiendan, van a seguir. Miren, el otro día se me acercó un muchacho y me dijo, pastor, yo tengo 23 años de edad, tengo 23 años viniendo a la iglesia, usted me presentó a Cristo. Ay, híjole, así.
Dice, pero hace apenas 6 meses que nací de nuevo. ¿Amén qué? No, espérame. No, pues, amén, esos amenes como que no entran allí, ¿verdad? No, qué lástima, tú dices. Entonces dice, apenas hace 6 meses que nací de nuevo, pastor. Te voy a decir por qué. Porque no me quitaba encima a mi madre. Es más, yo la llegué a odiar a mi madre. Tienes que ir a la iglesia y no digas esto, no digas lo otro. Me quería hacer que me comportara bien. Y dice, y yo no podía. ¿Cómo iba a poder el muchacho? Dice, pastor, hoy he nacido de nuevo. Todo el conocimiento intelectual que tenía de Cristo ahora es vida. Pero él no pudo cambiar hasta que se arrepintió y nació de nuevo. Y ahora dice, mi mamá me mira así. ¿Qué te pasó, hijo? Pues nací de nuevo, mamá. Sí, pero no me gusta que Oh. Doña Chole, ya Chole, hombre, por favor. Deje que el Espíritu Santo que la cambió a usted lo transforme a él. Imagínense las iglesias donde ven a una mujer que viene por primera vez con una blusa que está enseñando todo. Y empieza, mujer impúdica que... Digo, es imposible que dé higos un mezquite. ¿Cómo va a llegar una mujer que no es nacida de nuevo con fruto de prudencia, de una mujer casta? Ahora, y con esto va al final. Dios no nos va a exigir nada que Él antes previamente no haya puesto en nosotros el querer como el hacer. Y esa es la nueva naturaleza, hermanos. Sed santo como yo soy santo. Ahora ya Dios te exige. Porque ya puedes. Porque ahora es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Efesios 4, vayan rápido. Y terminamos. Efesios 4. ¿Cómo andamos allí? Ok, vamos bien. Efesios 4. Versículo 17. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, ahora ya en el Señor, que ya no andéis, esto significa que ya no vivas como los otros gentiles, como los que no conocen a Dios. Tú ya tienes una nueva naturaleza, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Sabes qué significa esa frase? No puedo darles todas las palabras griegas, porque no vamos a alcanzar el tiempo. Pero ajenos de la vida de Dios significa que no han participado de la vida de Cristo. Lo conocen con un conocimiento intelectual como Judas, como los que dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre. Lo conocen con un conocimiento intelectual, pero nunca tuvieron una participación de la vida de Cristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto no es de la rama. ¿Entienden? No es del fruto, no es de la vid. Separados de mí, nada podéis hacer. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Esta palabra ignorancia habla de la naturaleza antigua pecadora. Los cuales, versículo 19, después que perdieron toda sensibilidad, ya para ellos no les importaba, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con prestancia, con diligencia, toda clase de impurezas. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis, el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es justo, sea más justo. El que es santo, santifíquese más. ¿Por qué? Ahí está claramente los nacidos de Dios y los nacidos no de Dios. Los que no han nacido de Dios, mejor dicho. Ahí está claramente. ¿Lo alcanzan a ver? Ok, seguimos.
Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aquí habla de una nueva conducta. ¿Cómo se comportaba Cristo? ¿Se acuerdan que Cristo es comparado con el cordero, con un cordero? ¿Sabían ustedes que de todo el reino animal, el cordero, de todos los animales, todos, absolutamente todos, tienen en su naturaleza instintos de ataque y de defensa? Unos se defienden corriendo, otros mordiendo, otros volando y huyen de sus depredadores, pero todos tienen instintos de ataque y de defensa. Así Dios hizo la naturaleza. Pero escuchen, el cordero es el único animal del reino animal que ni ataca ni se defiende. Escuchen, cuando Dios hizo el reino animal, toda la fauna, pensó en un cordero ya hablando de Cristo. ¿Están entendiendo? Como cordero mudo fue llevado al matadero. Le maldecían y no respondía. No agredía ni se defendía, porque no era su naturaleza. ¿Entienden? Era una naturaleza de un cordero manso y humilde. ¿Por qué la Biblia dice: yo soy el buen pastor y ustedes son las jirafas? ¿Por qué no dijo el Señor: yo soy el buen pastor y ustedes son los elefantes? Yo soy el buen pastor y ustedes son las ratas. Se oyó feo eso. ¿Por qué no dijo eso? Escúchenme, la oveja es el único animal del reino animal que necesita un pastor. Las vacas y cualquier del género de del ganado, de la especie del ganado, todos son arriados. Órale, órale, órale. Y la oveja no. La oveja necesita que el pastor vaya adelante y siguen al pastor. Por eso Jesús dijo: su naturaleza es de oveja. Algunos que están entendiendo están dándose un banquetazo, están, y otros están, nomás no les cae nada. Yo no puedo hacer nada, ¿verdad que no? Es imposible. Pero el que entienda, entienda. Por eso Jesús decía: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oídos para oír. Oídos naturales, pero hay unos espirituales que oyen a Dios. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús. Y yo las conozco y les hablo y me siguen. Cualquiera que no entra por la puerta de las ovejas, y Él es la puerta, es ladrón y salteador. Y todas las religiones y todos esos centros que hay que no pueden transformar la naturaleza son ladrones y salteadores, porque nunca podrán cambiar a un lobo en una oveja. El único que puede hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso a Él merece un aplauso. Gracias, Señor. Por eso dice en el versículo número, vamos hasta el 28 de Efesios 4:28. Como ya tienen esta naturaleza, dice: el que hurtaba, no hurte más. Un llamado a todos los que deben dinero: paguen, hermanos, de veras, en buena onda. Es un consejo, porque tu nueva naturaleza te debe de llevar a eso. Porque hay formas sutiles de robar. Préstame y no pagar. El que robaba, no robe más, a menos que tu naturaleza sea esa. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, podrida significa, salga de vuestra boca. Oiga, pastor, pero yo soy veracruzano, soy de
Alvarado, Veracruz. Yo soy del norte y yo no tengo pelos en la lengua. Serás del norte y no tendrás pelos en la lengua, pero tienes un lugar en el infierno. Escuchen bien, vean qué argumento tan más carnal, tan más necio, tan más, ¿ya qué puedo decir? Tan más, no tiene validez. Pero yo soy como soy, y yo soy de Alvarado, Veracruz. No, hermano, no. Tú eres del reino de Dios. Y los frutos del reino, los frutos de Dios, debemos de producir. Quítense de vosotros, dice, bueno, sigo leyendo, vamos hasta el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es que se contrista ese Espíritu que mora en nosotros? Con el cual fuisteis sellados, asegurados, preservados para el día de la redención. ¿Cómo es que lo contristamos? Escuchen versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura. Ay, hermanos, déjenme decirles algo. Hace mes y medio más o menos, Toño Ortiz predicó acerca de la raíz de amargura, ¿se acuerdan? Vino Igna Suárez, y predicó sobre la raíz de amargura. Y oh, sorpresa, me hicieron sentir el pastor más decepcionado de Guadalajara. Casi toda la iglesia se puso de pie. Tiene su lado bueno, pero por otro lado, mira, el Señor me dijo: Pastor Chuy, levanta tus ojos y mira tus ovejas. Y dice: son las tuyas, Señor, las mías no son. Como Moisés: este es tu pueblo, le dice Dios a Moisés, tu pueblo. Dice: no, es el tuyo. Míralos. Yo estaba ahí sentado, miro casi toda la iglesia parada, de pie. Hermanos, me sentí el pastor más avergonzado. Yo dije: Señor, no estoy cumpliendo bien mi ministerio. Juzga tú. ¿Cómo es posible que gente con 20 años de cristiano esté con amarguras? O no has nacido de nuevo, o de plano eres un carnal, que no has sabido caminar en tu nueva naturaleza y has contristado al Espíritu Santo. Por un lado fue bueno porque se pusieron de pie y se limpiaron, pero de ahí surgieron todos estos mensajes, hermanos. Es increíble. Una señora que tenía 20 años viniendo a la iglesia cristiana se puso de pie el primer mensaje que di sobre esto. Y me contó, es estudiante de la escuela bíblica: pastor, apenas el domingo nací de nuevo. ¿Cómo es posible, hermanos? Que tienen 10, 15, 20 y algunos hasta se jactan. Yo lo conozco a usted desde que usted estaba en el camino. Yo a usted lo conozco, ayer era un muchachillo. Y sigues igual de amargado. Yo te voy a decir una cosa, yo no soy una persona amargada. Si fuera amargada, yo no pudiera hablar como hablo, hermano. Por sus frutos los conoces. La persona que más me conoce aquí de todos ustedes es esa señora que está ahí enfrente de mí. Pregúntenle si soy igual aquí y abajo. Tienen libertad de preguntarle. Pero me quedé avergonzado, hermano. No de todos, porque el recién convertido, bueno, pero de otros dicen: no, Señor. Me fui todo frustrado ahí, todo deprimido, me fui a refundir ahí a mi cuarto. Ese domingo, de los peores que he tenido. Estoy hiperbolizando. Fue terrible, hermano. Es que no puede ser. Con amarguras todavía a estas alturas. Qué vergüenza. Pero ya se limpiaron el domingo pasado, ¿verdad? ¿Sí se limpiaron?
Después vamos a hablar de las recompensas que Dios tiene preparadas para los fieles. Y muchos de ustedes se van a dar una entristecida, se los prometo. Porque van a decir: yo no tengo galardón, ¿qué voy a recibir cuando llegue allá? Siempre sentadote allí sin hacer nada, sin testificar, sin dar frutos, sin nada, haciendo mi propio rollo. Van a ver que se van a dar una arrepentida, pero buena. Porque van a llegar allá al cielo, a la presencia de Dios, y no van a recibir ni un cacahuate. Porque no han sido fieles. Y solo los fieles reciben la corona, el galardón. Por eso Pablo decía: yo sujeto mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, para que no habiendo yo sido heraldo, venga a ser eliminado y pierda la recompensa. Por eso en Apocalipsis dice: que nadie tome tu corona. Pero muchos ni Coca-Cola, nada, no tienen nada en las manos, no han hecho nada, no han sido ni fieles con el dinero que Dios les ha dado. ¿Qué van a recibir? No van a recibir nada. Su salvación está intacta, pero eso será otro mensaje. Les aseguro que esto va a explotar, hermanos, en el buen sentido. Se van a levantar muchos de ustedes como queriendo recuperar el tiempo que desperdiciaron no haciendo nada. Pero eso va a ser bueno, porque es el final. Es como en la carrera, que ya está a punto de llegar a la meta y ya te sientes que no llegas y das el último estirón. Corred, dice Pablo, de tal manera que alcancéis el premio. Y esa es la recompensa. Pero ese es otro tema. Ya les dejé una adelantadita. Termino. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Siempre que yo predico del perdón, hermanos, si yo ahorita les predicara un mensaje del perdón en 5 minutos e hiciera un llamado para que perdonara, se levantan casi todos. No puede ser, no puede ser. No hemos sabido. Miren, yo asumo mi responsabilidad. Tal vez yo no les he enseñado, pero los voy a enseñar. Yo tengo todo el tiempo del mundo, Gracias a Dios que soy pastor de esta congregación y no me están sacando ahí, te quedan 5, te quedan 10, te quedan 20. Si yo quiero les hablo otras 2 horas. No, ya estoy cansado, no les voy a hablar. No. También sean misericordiosos, así como Dios es misericordioso. Pero hermanos, yo les voy a enseñar. En la mañana, al final, cuando terminó, yo le dije a un hermano: mira, si después de esto ya no te conviertes, ya no hay remedio para ti. ¿Qué? ¿Va a venir otra vez Cristo a morir? Ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya no hay más. Si después de esto ya no entiendes, no te cae el 20, sigues siendo el mismo guau de siempre, el mismo join de siempre, ya no hay remedio, hermano. Yo ya no puedo hacer nada. Pero yo he limpiado mis manos. Estoy limpio de la sangre de ustedes, de los que habiendo oído nunca se arrepintieron. Cierra tus ojos. Ay, Señor, te damos gracias. Nadie se mueva, por favor. Señor, te damos gracias. Sabemos que estamos en el último tiempo y es tiempo de decisiones, pero decisiones trascendentales. No queremos ser como Judas, comió contigo de la misma mesa, durmió en la misma habitación, salió de misionero
con los otros 12 y con los 70, pero nunca se arrepintió. Su naturaleza no fue transformada. Si tú que me escuchas reconoces que necesitas la nueva creación de Dios, la nueva naturaleza de Dios, y que reconoces que no has nacido de nuevo, ponte de pie en tu lugar. Hoy puede ser tu día. Tiene que ser un acto de fe, de convicción, no un arrepentimiento de la carne o emocional, intelectual, no. Esto va más allá. Es decir, significa que, de modo que si alguno está en Cristo, antes y después de Cristo, antes, hasta este día y después de este día, tu vida ya no puede ser la misma. La vida de aquella samaritana ya no fue la misma. La vida de Zaqueo ya no fue la misma. La vida de Pedro, de Andrés, de Juan, después de que conocieron a Jesús, ya no fue la misma. Tu vida ya no será la misma. Dile esto a Dios de todo tu corazón. Dile: Señor, reconozco que soy terrenal. Pura carne soy, Señor, de naturaleza caída, pecadora. Pero yo he entendido, dile en tu corazón, que si yo confieso que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te resucitó de los muertos, seré salvo. Dame, Señor, una nueva naturaleza. Hazme nacer de nuevo, Señor. Quiero nacer de nuevo, porque ahora entiendo que es imposible tener una vida diferente si no he nacido de nuevo. Si tú lo has hecho de corazón, escúchame, el Espíritu Santo ha puesto una semilla. Esta semilla es una semilla incorruptible. Es la nueva naturaleza. La misma naturaleza de Dios, indestructible. Y hoy comienza un nacimiento, una nueva criatura, para que tú ahora camines en novedad de vida. Esto es en el nombre de Jesús. Y a todos los que ya son nacidos de nuevo, que reconocen que han manchado sus ropas, que han sido negligentes, que no han sabido valorar la grandeza del sacrificio de Cristo. Y aún siendo nacidos de nuevo, están llenos de cosas, falta de perdón, de avaricia, pero han nacido de nuevo. Por eso Pablo dice: quítense de vosotros. Si tú eres una persona que necesita quitarse de ti mismo esa vestidura vieja, ponte de pie en tu lugar. Esto es para los nacidos de nuevo. Esa frase, quítense de vosotros, habla del acto de quitarse o ponerse una vestidura. Cuando tú corres, haces deporte y sudas todo y el sudor empieza a oler mal, ¿qué haces con esa camisa, esa playera, esa blusa? Te la quitas, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Te la quitas así, y te la quitas y la echas a la ropa sucia y te bañas, te limpias y lavas la ropa. No la tiras, ¿verdad que no? Laven sus ropas, hermanos. Dejen toda amargura ya. Todas esas cosas de que no te hablo porque me dije, ya déjenlo, hermanos, por favor. Caminemos conforme a la nueva naturaleza que Dios nos dio. Pon tu mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Porque si tú pones la mira en las cosas terrenales, lo terrenal se acaba. Tú eres del celestial. ¿Lo has entendido que eres del celestial? Pónganse todos de pie. Levanten sus manos hacia aquel que nos ha engendrado
y con una acción de gracias y con un compromiso muy diferente al que tal vez hayas hecho en el pasado, con un entendimiento muy distinto de quién eres. Ahora eres hijo de Dios, fíjate qué maravilla. Ahora puedes decir, Abba Padre. Ahora puedes entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su sacrificio. Y podemos entrar al trono de la gracia y hallar gracia y ayuda, oportuno socorro, dice la Biblia. Puedes abrir tu boca y darle gracias a Dios. Dile, ahora Señor, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y el que tiene esta esperanza en sí mismo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, sea justo cada día. Cada día. Ya apaga más la televisión. Ya no prendas el internet, deja la pornografía. Comienza a santificarte. Deja de decir esas palabras podridas de tu boca. Sácala. Hay familias que todavía es una gritería horrible. Hasta hay un dicho que dice, parecen perros y gatos. Ustedes no son ni perros ni gatos, hermanos. Ustedes son hijos de Dios. Compórtense como hijos de Dios. Amén. Quiero decirles por último, Dios ama entrañablemente a sus hijos, tanto que murió su hijo por ti. Y ese amor que te tiene, y de esto va a ser un tema que vendrá más adelante, si eres hijo de Dios, Dios te disciplinará cuando tú te sales del camino. Porque qué padre es aquel que su hijo no disciplina. Porque si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Porque si tú eres hijo de Dios y te sales del camino de la cobertura de Dios, inmediatamente viene la disciplina del Padre. Pero si no viene ninguna disciplina sobre ti, es porque no eres hijo. De manera que si participas de su disciplina, participarás de su santidad. Por eso la Biblia dice, hijitos, ¿ven la ternura del Padre? Que los quiere, nos ama entrañablemente. Que Dios los bendiga.